dar la primera conferencia a los medios de comunicación luego de haber asumido el cargo en la presidencia del Consejo de Ministros. Recordemos que él es abogado de profesión, se desempeñó como representante permanente de Perú ante la Organización de los Estados Americanos hasta el día de ayer, y en febrero también, en marzo del 2023, fue ministro de Justicia y Derechos Humanos. Ahora vamos a escuchar que él va a iniciar la conferencia de prensa, donde asisten los medios de comunicación nacionales. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera darle las gracias por haber acudido con prontitud a esta convocatoria, que tiene como propósito fundamental iniciar un diálogo que me comprometo va a ser permanente con la prensa, un diálogo que espero sea siempre directo y siempre transparente. Vamos a preocuparnos porque en adelante las actividades que se realicen desde el Poder Ejecutivo y a través de esta presidencia del Consejo de Ministros lleguen a través de ustedes a la ciudadanía y lleguen fundamentalmente con prontitud y de manera eficaz en términos comunicacionales. Hablaremos siempre con la prensa y lo haremos siempre con la verdad. Quisiera, por otro lado, informar que todos confiamos en que, como consecuencia de las múltiples actividades que vamos a realizar, la prensa también nos pueda acompañar. Porque es importante, y así lo consideramos, que no solamente las actividades se realicen, sino que éstas sean de conocimiento de la ciudadanía. Divulgar en consecuencia a través de los medios de comunicación siempre será importante. Yo me voy a poner a su disposición, vamos a tener unas cuantas preguntas, por si tuviesen alguna inquietud, ahora mismo podemos iniciar. Sí, ¿cómo está, Hola, primer ministro? Mucho gusto y felicidades por el cargo. Gracias. ¿Qué opinión le merece la salida, la manera en que salió del cargo el señor Alberto Otárola, y teniendo en cuenta que todavía hay muchos casos por esclarecer, pero tuvo la obligación de salir del cargo luego de este audio difundido? ¿Qué le parece la manera en que salió? Y si puede responder por las principales acusaciones que hay en su contra por haber señalado que en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sería pues los manifestantes, los responsables de las muertes en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Muchas gracias. ¿Contestamos una por una? Sí, bien. Jason, el doctor Alberto Otárola ha formulado renuncia al cargo y esta renuncia ha sido aceptada dándole las gracias por los importantes servicios prestados a la nación. Han sido 14 meses de labor al frente de la presidencia del Consejo de Ministros en circunstancias sumamente complicadas. Tú has referido uno de los momentos más álgidos, que fueron las protestas violentas de diciembre del 22 y enero del 23, que se están investigando actualmente, eso por un lado en el Ministerio Público, y que por otro lado en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han merecido ya una respuesta enfática del Estado peruano con relación a los hechos. Seguramente los procesos de investigación serán céleres aquí en el Perú por un lado, y por otro lado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado peruano hemos ingresado en una etapa superior de avance en estos temas. Dentro de poco, me imagino yo que en las semanas próximas, el Estado peruano y la Comisión van a establecer el mecanismo de seguimiento para la implementación de las recomendaciones que obran en el informe. Y yo creo que con eso se abre una nueva ventana de oportunidad para que el Perú demuestre que muchas de las recomendaciones ya las hemos implementado y que otras están en proceso de implementación. Eso con relación a tu pregunta. Otra pregunta, por favor. Buenas tardes, ministro. En primer lugar, queríamos saber qué cambios se van a dar tal vez dentro de su gabinete ahora, si es que ha podido conversar con los diferentes ministros de Estado. Uno de ellos, por ejemplo, el ministro del Interior, que tiene en este momento varias mociones de interpelación en el Congreso. Y también el canciller había anunciado algunos cambios en el plan de gobierno. ¿Podría referirnos a qué se refería? La última parte no la tuve. Canciller
había anunciado hace un par de días cambios en el plan de gobierno. ¿A qué se refería? ¿Si ha podido conversar con él al respecto? Angie, muchas gracias. Todos recordamos que hace apenas unas semanas se produjeron cambios en el gabinete. Tenemos un nuevo ministro de Defensa, tenemos un nuevo ministro de Economía, tenemos un nuevo ministro de Energía y tenemos además un nuevo ministro de Ambiente. A esos cambios que se han producido recientemente se suma, que ahora me toca a mí como presidente del Consejo de Ministros, pero más allá de los cambios que no dejan de ser importantes, como una necesidad de refrescar permanentemente el gabinete, quiero manifestarle que, empezando por el que habla, todos los ministros se encuentran en un permanente proceso de evaluación. ¿Qué quiero decir? Que atendiendo al desempeño, a los resultados que cada ministro dé en sus carteras, están siendo evaluados. Y si llegase a surgir la necesidad de promover un nuevo cambio, pueden ustedes contar con que esos cambios se van a producir, siempre pensando en los mejores intereses del país. Con relación a las declaraciones que usted ha referido, lo que quiero informar es que al que habla, de acuerdo con el mandato constitucional, le corresponde el deber de concurrir ante el Congreso de la República para el denominado acto de investidura. Y allí entonces presentaremos la política general del gobierno. Una política general del gobierno que no hará sino enfatizar y reforzar aquella que se viene desarrollando, teniendo en cuenta dos pilares fundamentales: la reactivación económica, por un lado, y por otro lado, la seguridad ciudadana. Adelante. Buenas tardes, les saluda Diego Moscol, estamos en vivo para la señal de Canal N. El Congreso no ha recibido de buena manera su designación y solicitan que se vengan más cambios en el gabinete. Y la segunda pregunta, si me permite, ¿usted coincide con el ex premier Alberto Otárola, que indicó el día de ayer que todo esto es un complot? Y si es que la presidenta Dina Boluarte le ha comentado algo sobre su participación en este caso de su hermano Nicanor. Gracias. Muchas gracias, Diego. Yo les digo de la manera más fraterna, hubiera querido que la bienvenida pudiera ser aceptada por todos, pero como ustedes comprenderán, estamos en política y en algunos casos seguramente la designación del que habla habrá caído muy bien, en algunos casos no tan bien, pero permítanme por favor, a horas de haber asumido, manifestar que haremos el mejor esfuerzo para poder convencer de la transparencia de nuestro trabajo, de la abnegación con la que vamos a desarrollar cada una de nuestras actividades. Espero tener la oportunidad de reunirme próximamente con las bancadas representadas en el Congreso de la República a efectos de transmitirle el trabajo que vamos a desarrollar y así ir generando corrientes de opinión a favor nuestro. Con relación a la segunda parte de la pregunta, la verdad es que no conozco los detalles de lo que se ha referido, no podría referirme a ello de ninguna manera y en todo caso, yo insisto, si algo tenemos que investigar, adelante, creo que hay que investigarlo. Lo importante es que esos espacios grises desaparezcan para que la claridad surja. Otra pregunta. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, señor Edersen. Un gobierno que siempre nos dice que trabaja con las manos limpias, es importante no solamente decirlo, sino también sostenerlo con hechos. Y hasta el momento la presidenta Dina Boluarte no se ha pronunciado sobre la actitud del expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. ¿Cuál es la lectura crítica, objetiva de este gobierno, luego de que un reportaje haya demostrado que, o por lo menos haya indicado que el expresidente del Consejo de Ministros mintió sobre sus vínculos con Yeside Pinedo, una mujer que fue contratada con el Estado? Y segunda pregunta, por favor, si es que se está considerando nombrar como titular o embajador a Alberto Otárola en algún país. Muchas gracias. Buenas tardes. Diana, un ejemplo de que realmente estamos en un gobierno de manos limpias es que no existe en todo el periodo gubernamental de la presidenta Dina Boluarte
una sola carpeta en contra de ningún ministro o alto funcionario del Estado por el delito de corrupción. Creo que eso ya marca una diferencia muy significativa con lo que hemos venido viendo en regímenes anteriores. ¿Perdona? Tráficos de influencias, en el caso puntualmente del señor Otárola, expresidente del Consejo de Ministros. Fantástico. La segunda parte de la pregunta. Diana, esto ha sido objeto de la apertura de una carpeta de investigación en sede fiscal. En el Perú tenemos, entre otras cosas, vigente el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. Esperemos que en esa instancia, en sede fiscal, se resuelva y se determine si existe responsabilidad o no en este caso. Con relación a la segunda parte de tu pregunta, no se ha conversado en absoluto sobre la posición que has expresado sobre una recolocación del primer Otárola. Eso no se ha conversado. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Permiso. Bien, ha sido el presidente. Muy bien, ya hemos escuchado al presidente del Consejo de Ministros, quien acaba de juramentar hace solo unas horas y ha hablado de temas como el ex premier Otárola y otros temas importantes. Vamos a recordar qué es lo que mencionó acerca de Alberto Otárola, los audios con Yaciré Pinedo y otros temas. Vamos a escucharlo. Recién ha asumido el cargo, recordemos, hace unas horas. Es abogado de profesión y se desempeña como representante de Perú ante la OEA hasta hace unas horas. En estos momentos vamos a volver a escuchar las partes más importantes de esta conferencia de prensa, que ha sido prácticamente de último minuto porque recién se acaba de anunciar a la prensa. Vamos a escuchar. Muy buenas tardes. En primer lugar, quisiera darle las gracias por haber acudido con prontitud a esta convocatoria, que tiene como propósito fundamental iniciar un diálogo que me comprometo va a ser permanente con la prensa, un diálogo que espero sea siempre directo y siempre transparente. Vamos a preocuparnos porque en adelante las actividades que se realicen desde el Poder Ejecutivo y a través de esta presidencia del Consejo de Ministros lleguen a través de ustedes a la ciudadanía y lleguen fundamentalmente con prontitud y de manera eficaz en términos comunicacionales. Hablaremos siempre con la prensa y lo haremos siempre con la verdad. Quisiera, por otro lado, informar que todos confiamos en que como consecuencia de las múltiples actividades que vamos a realizar, la prensa también nos pueda acompañar, porque es importante, y así lo consideramos, que no solamente las actividades se realicen, sino que éstas sean de conocimiento de la ciudadanía. Divulgar en consecuencia a través de los medios de comunicación siempre será importante. Yo me voy a poner a su disposición, vamos a tener unas cuantas preguntas, por si tuviesen alguna inquietud, ahora mismo podemos iniciar. Sí, ¿cómo está, Hola, primer ministro? Mucho gusto y felicidades por el cargo. Gracias. ¿Qué opinión le merece la salida, la manera en que salió del cargo el señor Alberto Otárola, y teniendo en cuenta que todavía hay muchos casos por esclarecer, pero tuvo la obligación de salir del cargo luego de este audio difundido? ¿Qué le parece la manera en que salió? Y si puede responder por las principales acusaciones que hay en su contra por haber señalado que en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sería pues los manifestantes, los responsables de las muertes en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Muchas gracias. ¿Contestamos una por una? Sí, bien. Jason.
El doctor Alberto Tarola ha formulado renuncia al cargo y esta renuncia ha sido aceptada dándole las gracias por los importantes servicios prestados a la nación. Han sido 14 meses de labor al frente de la presidencia del Consejo de Ministros en circunstancias sumamente complicadas. Tú has referido uno de los momentos más álgidos, que fueron las protestas violentas de diciembre del 22 y enero del 23, que se están investigando actualmente, eso por un lado en el Ministerio Público, y que por otro lado en el seno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han merecido ya una respuesta enfática del Estado peruano con relación a los hechos. Seguramente los procesos de investigación serán céleres aquí en el Perú por un lado, y por otro lado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Estado peruano hemos ingresado en una etapa superior de avance en estos temas. Dentro de poco, me imagino yo que en las semanas próximas, el Estado peruano y la Comisión van a establecer el mecanismo de seguimiento para la implementación de las recomendaciones que obran en el informe. Y yo creo que con eso se abre una nueva ventana de oportunidad para que el Perú demuestre que muchas de las recomendaciones ya las hemos implementado y que otras están en proceso de implementación. Eso con relación a tu pregunta. Otra pregunta, por favor. Buenas tardes, ministro. En primer lugar, queríamos saber qué cambios se van a dar tal vez dentro de su gabinete ahora, si es que ha podido conversar con los diferentes ministros de Estado. Uno de ellos, por ejemplo, el ministro del Interior, que tiene en este momento varias mociones de interpelación en el Congreso. Y también el canciller había anunciado algunos cambios en el plan de gobierno. ¿Podría referirnos a qué se refería? La última parte no la tuve. El canciller había anunciado hace un par de días cambios en el plan de gobierno. ¿A qué se refería? ¿Si ha podido conversar con él al respecto? Angie, muchas gracias. Todos recordamos que hace apenas unas semanas se produjeron cambios en el gabinete. Tenemos un nuevo ministro de Defensa, tenemos un nuevo ministro de Economía, tenemos un nuevo ministro de Energía, y tenemos además un nuevo ministro de Ambiente. A esos cambios que se han producido recientemente se suma, que ahora me toca a mí como presidente del Consejo de Ministros, pero más allá de los cambios que no dejan de ser importantes como una necesidad de refrescar permanentemente el gabinete, quiero manifestarle que, empezando por el que habla, todos los ministros se encuentran en un permanente proceso de evaluación. ¿Qué quiero decir? Que atendiendo al desempeño, a los resultados que cada ministro dé en sus carteras, están siendo evaluados. Y si llegase a surgir la necesidad de promover un nuevo cambio, pueden ustedes contar con que esos cambios se van a producir, siempre pensando en los mejores intereses del país. Con relación a las declaraciones que usted ha referido, lo que quiero informar es que al que habla, de acuerdo con el mandato constitucional, le corresponde el deber de concurrir ante el Congreso de la República para el denominado acto de investidura. Y allí entonces presentaremos la política general del gobierno. Una política general del gobierno que no hará sino enfatizar y reforzar aquella que se viene desarrollando, teniendo en cuenta dos pilares fundamentales: la reactivación económica, por un lado, y por otro lado, la seguridad ciudadana. Adelante. Buenas tardes, les saluda Diego Moscol, estamos en vivo para la señal de Canal N. El Congreso no ha recibido de buena manera su designación y solicitan que se vengan más cambios en el gabinete. Y la segunda pregunta, si me permite, ¿usted coincide con el ex premier Alberto Otárola, que indicó el día de ayer que todo esto es un complot? Y si es que la presidente Dina Boluarte le ha comentado algo sobre su participación en este caso de su hermano Nicanor. Gracias. Muchas gracias, Diego. Yo les digo de la manera más fraterna, hubiera querido que la bienvenida pudiera ser aceptada por todos, pero como ustedes comprenderán, estamos en política y en algunos casos seguramente la designación del que habla habrá caído muy bien, en algunos casos no tan bien, pero permítanme por favor, a horas de haber asumido, manifestar que haremos el mejor esfuerzo para poder convencer
de la transparencia de nuestro trabajo, de la abnegación con la que vamos a desarrollar cada una de nuestras actividades. Espero tener la oportunidad de reunirme próximamente con las bancadas representadas en el Congreso de la República a efectos de transmitirle el trabajo que vamos a desarrollar y así ir generando corrientes de opinión a favor nuestro. Con relación a la segunda parte de la pregunta, la verdad es que no conozco los detalles de lo que se ha referido, no podría referirme a ello de ninguna manera y en todo caso, yo insisto, si algo tenemos que investigar, adelante, creo que hay que investigarlo. Lo importante es que esos espacios grises desaparezcan para que la claridad surja. Otra pregunta. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, señora Edersen. Un gobierno que siempre nos dice que trabaja con las manos limpias, es importante no solamente decirlo, sino también sostenerlo con hechos. Y hasta el momento la presidenta Dina Boluarte no se ha pronunciado sobre la actitud del expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola. ¿Cuál es la lectura crítica, objetiva de este gobierno, luego de que un reportaje haya demostrado que, o por lo menos haya indicado que el expresidente del Consejo de Ministros mintió sobre sus vínculos con Yeside Pinedo, una mujer que fue contratada con el Estado? Y segunda pregunta, por favor, si es que se está considerando nombrar como titular o embajador a Alberto Tarola en algún país. Muchas gracias. Buenas tardes. Diana, un ejemplo de que realmente estamos en un gobierno de manos limpias es que no existe en todo el periodo gubernamental de la presidenta Dina Boluarte una sola carpeta en contra de ningún ministro o alto funcionario del Estado por el delito de corrupción. Creo que eso ya marca una diferencia muy significativa con lo que hemos venido viendo en regímenes anteriores. ¿Perdona? Tráficos de influencias, en el caso puntualmente del señor Tarola, expresidente del Consejo de Ministros. Fantástico. La segunda parte de la pregunta. Diana, esto ha sido objeto de la apertura de una carpeta de investigación en sede fiscal. En el Perú tenemos, entre otras cosas, vigente el derecho a la presunción de inocencia, el derecho al debido proceso y el derecho a la defensa. Esperemos que en esa instancia, en sede fiscal, se resuelva y se determine si existe responsabilidad o no en este caso. Con relación a la segunda parte de tu pregunta, no se ha conversado en absoluto sobre la posición que has expresado sobre una recolocación del primero Tarola. Eso no se ha conversado. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes por su presencia. Permiso. Muy bien, ya hemos escuchado al reciente juramentado presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriansen, quien ha brindado su primera conferencia de prensa, en las cuales ha hablado también destacó la labor del renunciante Alberto Tarola, quien estuvo en el cargo durante 14 meses en situaciones que mencionó sumamente complicadas que vivió el país. Estas son las palabras del nuevo presidente del Consejo de Ministros, quien además descartó que haya nuevos cambios en el gabinete, aunque aclaró que todos los ministros están en constante evaluación y si llegase a surgir la necesidad de un cambio, se hará. También habló sobre su designación, la cual ha generado crítica en algunas voces del Parlamento. Algunos congresistas no están de acuerdo y mencionó que su bienvenida no es aceptada por todos, pero que hará el mejor esfuerzo para convencer la transparencia de su trabajo y que espera también reunirse con las bancadas para poder transmitir el desarrollo de la labor que realizará. Además, también agregó que se trata de un gobierno de manos limpias y destacó que no haya carpetas contra algún ministro o alto funcionario por delitos de corrupción.
Como ya hemos escuchado, respecto a Alberto Otárola, mencionó que existe la presunción de inocencia y que espera que su caso se resuelva en la instancia fiscal. Por otro lado, mencionó que no se ha conversado sobre la opción de recolocar al ex premier Alberto Otárola en alguna embajada. Esta ha sido la primera conferencia de prensa que ha realizado Gustavo Adriansen como presidente del Consejo de Ministros. Hemos hecho también una encuesta, vamos a finalizar la encuesta. ¿Estás de acuerdo con la elección de Gustavo Adriansen como nuevo titular de la PCM? Un 52% dice que no y un 47% dice sí. Entonces como que hay un poco nada más, con 467 votos. Vamos a esperar cómo va a ser el trabajo de del nuevo presidente del Consejo de Ministros. Recordemos que es el tercero en la gestión de Dina Boluarte y que hasta hace unas horas era representante del Perú ante la OEA, quien también recordemos que en noviembre del 2023 protagonizó un momento criticado en la cual gritó ante la audiencia de la CIDH por las muertes en protestas en el Perú, mencionando que mienten, que la culpa es de lo que ellos son los violentos, que son los que ocasionaron la muerte. Ese video también lo tenemos en el canal ya cortado para que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones. En estos momentos recordarles también que nos encontramos en vivo en el Congreso de la República por una votación histórica, el retorno de la bicameralidad. En estos momentos se está votando en el Congreso este retorno. Vamos a los que deseen quedarse los voy a trasladar, y a los que no, muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión en vivo, en la cual ha sido la primera aparición en público como premier Gustavo Adriansen. A los que deseen les voy a enviar directamente a esta votación histórica del retorno a la bicameralidad. Vamos a trasladarlo. Somos JF Digital, informó Elena Zapata para más noticias de política y actualidad peruana.